Muertos al pecado, vivos para Dios. Romanos 6 marca un antes y un después en la carta de Pablo. Después de declarar con claridad que la salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras, surge una pregunta inevitable en la mente humana: si la gracia es tan abundante, si donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces ¿qué impide al ser humano seguir viviendo igual? ¿Por qué no continuar en el pecado si la gracia siempre cubre? Pablo no esquiva esta pregunta. La enfrenta de manera directa, profunda y transformadora. Romanos 6 no es una corrección superficial, es una revelación espiritual. Aquí el apóstol no apela al miedo, sino a la identidad. No habla primero de conducta, sino de quién es ahora el creyente en Cristo. Pablo comienza con una afirmación contundente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y su respuesta es clara y absoluta: de ninguna manera. Esta no es una sugerencia ni una recomendación moral, es una declaración espiritual. El creyente no continúa en el pecado no porque esté prohibido, sino porque ya no pertenece a ese reino. Aquí Pablo introduce una verdad fundamental del Evangelio: el creyente no solo fue perdonado, fue unido a Cristo. Y esta unión no es simbólica, es real y espiritual. Cuando Cristo murió, el creyente murió con él. Cuando Cristo fue sepultado, el creyente fue sepultado con él. Cuando Cristo resucitó, el creyente resucitó con él a una vida completamente nueva. Romanos 6 revela que la salvación no es solo un cambio de destino, sino un cambio de condición espiritual. El pecado ya no es solo algo que el creyente evita, es algo de lo cual fue liberado. El problema del pecado no se resuelve con fuerza de voluntad, sino con muerte espiritual al viejo hombre. Pablo afirma que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, han sido bautizados en su muerte. Esto significa que la vida anterior quedó atrás. No se trata solo de dejar malos hábitos, sino de reconocer que la vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. El creyente no lucha contra el pecado como alguien que intenta reformarse, sino como alguien que ya murió a ese dominio. Aquí el mensaje se vuelve profundamente evangelizador. Muchas personas viven atrapadas en la culpa porque intentan agradar a Dios sin haber entendido esta verdad. Tratan de cambiar sin haber muerto primero. Intentan vivir una nueva vida sin haber dejado atrás la antigua. Pablo enseña que la única forma de vivir para Dios es haber muerto con Cristo. El apóstol explica que así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también el creyente camina en novedad de vida. Esta nueva vida no es una versión mejorada del pasado, es una vida completamente distinta. Es una vida que ya no está bajo el dominio del pecado, sino bajo el poder de la resurrección. Romanos 6 confronta la idea de que el cristianismo es solo un sistema moral. No lo es. Es una transformación radical del ser. El creyente no es alguien que lucha por ser santo, es alguien que fue hecho santo en Cristo y ahora aprende a vivir conforme a esa nueva realidad. Pablo afirma que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra clave aquí es servir. El pecado es presentado como un amo. Antes de Cristo, el ser humano no pecaba ocasionalmente, servía al pecado. Estaba bajo su autoridad. Pero ahora, en Cristo, esa relación fue rota. El creyente ya no está obligado a obedecer al pecado. Puede ser tentado, puede fallar, pero ya no es esclavo. Esta verdad es liberadora para quien se siente atrapado en ciclos repetitivos. El Evangelio no promete ausencia de lucha, pero sí promete libertad del dominio. Pablo declara una verdad poderosa: el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. La muerte cancela la deuda. El creyente no es perdonado a medias, es declarado justo. El pecado ya no tiene derecho legal sobre quien murió con Cristo. Esto no es una excusa para pecar, es la base para vivir en libertad. Aquí Romanos 6 comienza a construir una nueva mentalidad. El creyente debe considerarse muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Esta no es una emoción, es una convicción. La vida cristiana se vive desde lo que Dios declara, no desde lo que el sentimiento dicta. Pablo no dice que el pecado dejó de existir, sino que dejó de reinar. Hay una diferencia enorme. El pecado sigue intentando dominar,
pero ya no gobierna. El creyente ahora vive bajo otro reino, con otro Señor, con otra identidad. Esta parte del capítulo establece el fundamento de todo lo que sigue. Antes de hablar de obediencia, Pablo habla de identidad. Antes de hablar de santidad práctica, habla de muerte y resurrección espiritual. Antes de hablar de conducta, habla de quién eres ahora en Cristo. Romanos 6 no llama al creyente a esforzarse más, sino a creer mejor. Creer que la obra de Cristo fue completa. Creer que la vieja vida terminó. Creer que una nueva vida comenzó. Creer que el pecado ya no tiene la última palabra. Este mensaje es una invitación directa al corazón. No importa cuán larga haya sido la esclavitud, en Cristo hay libertad. No importa cuán profunda haya sido la caída, en Cristo hay resurrección. No importa cuántas veces se haya intentado cambiar y fallado, el Evangelio ofrece una nueva identidad, no solo nuevas reglas. El pecado ya no reina, una nueva autoridad espiritual. Después de establecer que el creyente ha muerto con Cristo y ha resucitado a una vida nueva, el apóstol Pablo avanza hacia una verdad clave para la vida cristiana práctica. El pecado ya no tiene derecho a gobernar. Romanos 6 no solo redefine la identidad del creyente, sino que ahora redefine la autoridad bajo la cual vive. Pablo declara con claridad que el pecado no debe reinar en el cuerpo mortal para obedecer a sus deseos. Esta afirmación no nace de una exigencia legalista, sino de una realidad espiritual. El pecado no debe reinar porque ya no es el rey. Su autoridad fue quebrada en la cruz. Su dominio fue cancelado cuando Cristo murió y resucitó. Aquí Pablo introduce una distinción fundamental que muchos creyentes no han comprendido. Ser tentado no es lo mismo que estar dominado. El pecado sigue presente en un mundo caído, pero ya no tiene el poder de obligar. Antes de Cristo, el ser humano no tenía opción real. Ahora, en Cristo, existe libertad verdadera. El apóstol exhorta a no presentar los miembros del cuerpo como instrumentos de injusticia, sino presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. Esta exhortación no apela al miedo al castigo, sino al reconocimiento de una nueva pertenencia. El creyente ya no se pertenece a sí mismo ni al pecado, ahora pertenece a Dios. Aquí Romanos 6 muestra que la vida cristiana es una vida de rendición consciente. No es pasividad espiritual, pero tampoco es lucha desesperada. Es una entrega diaria basada en una verdad eterna. El pecado perdió su derecho legal sobre el creyente. Pablo declara una frase que resume el corazón del Evangelio práctico, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esta no es una promesa condicionada al desempeño humano, sino una declaración basada en la gracia. El creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia no debilita la santidad, la hace posible. Aquí el apóstol confronta una mentalidad muy común, pensar que la gracia es permisiva. Pablo demuestra lo contrario. La ley puede prohibir, pero no puede liberar. La gracia, en cambio, libera desde adentro. Donde la ley exige sin dar poder, la gracia transforma el corazón y capacita para obedecer. Romanos 6 revela que el problema del pecado no se resuelve con reglas externas, sino con una nueva naturaleza. El creyente obedece no para ser aceptado, sino porque ya fue aceptado. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en una respuesta de gratitud. Pablo vuelve a anticipar una objeción humana: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y nuevamente responde con firmeza: de ninguna manera. La gracia no conduce al pecado, conduce a una nueva esclavitud, pero una esclavitud diferente, la esclavitud a la justicia. Aquí el apóstol introduce una paradoja gloriosa: todos sirven a algo. No existe la neutralidad espiritual. El ser humano siempre está bajo alguna autoridad. Antes de Cristo, servía al pecado. Ahora, por la gracia, sirve a la justicia. La libertad cristiana no es ausencia de Señor, sino un cambio de Señor. Pablo explica que aquel a quien uno se entrega para obedecer, se convierte en su Señor. Esta verdad revela que la vida cristiana no es solo una confesión verbal, sino una orientación del corazón. El Evangelio no solo cambia lo que se cree, cambia a quien se obedece. El apóstol recuerda que los creyentes fueron esclavos del pecado, pero obedecieron de corazón a la forma de doctrina que les fue entregada. Esta obediencia no fue forzada, fue una respuesta interna al Evangelio. La verdad no solo fue escuchada, fue recibida en lo profundo del ser.
Romanos 6 muestra que la conversión genuina no es solo un evento emocional, sino un cambio de dirección. El corazón ya no se inclina naturalmente hacia el pecado, sino hacia Dios. Aunque la lucha permanece, la inclinación fundamental fue transformada. Pablo declara que, habiendo sido libertados del pecado, los creyentes fueron hechos siervos de la justicia. Esta afirmación no minimiza la libertad, la redefine. Servir a la justicia no esclaviza, libera. Porque la justicia no destruye, restaura. No mata, da vida. Aquí el mensaje se vuelve profundamente evangelístico. El pecado promete libertad, pero produce esclavitud. La gracia llama a obediencia, pero produce libertad. El pecado ofrece placer temporal, pero deja vacío. La justicia ofrece una vida transformada que llena el corazón. Pablo utiliza ejemplos humanos para explicar realidades espirituales profundas. Reconoce la debilidad humana y adapta su lenguaje para que el mensaje sea comprendido. Esto revela el corazón pastoral del apóstol. No busca condenar, busca que el creyente entienda su nueva posición. Romanos 6 parte 2 enseña que la vida cristiana no es un equilibrio frágil entre gracia y pecado. Es una nueva vida bajo una nueva autoridad. El pecado ya no gobierna. La gracia reina. Y donde la gracia reina, la obediencia nace del amor, no del temor. Este pasaje llama al oyente a examinar a quien está entregando su vida. No desde la culpa, sino desde la verdad. Porque el Evangelio no humilla para destruir, humilla para levantar. No expone para condenar, expone para liberar. De la esclavitud a la transformación, el poder real de la obediencia. En esta tercera parte, el apóstol Pablo profundiza aún más en una verdad que confronta directamente la experiencia humana. Nadie vive verdaderamente libre, todos sirven a algo o a alguien. Esta afirmación, lejos de ser solo teológica, ha sido confirmada incluso por la observación de la conducta humana a lo largo de la historia, la filosofía y la ciencia moderna. Pablo declara que los seres humanos se convierten en esclavos de aquello a lo que obedecen, ya sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia. Esta afirmación revela que la libertad absoluta no existe. La verdadera pregunta no es si el ser humano sirve, sino a qué sirve. El teólogo bíblico Douglas Moo explica que Pablo no está usando la palabra esclavitud de forma exagerada, sino descriptiva. Para Pablo, el pecado no es solo una acción moral incorrecta, sino una fuerza dominadora que captura la voluntad humana. El pecado no solo persuade, subyuga. Esta visión coincide con lo que hoy la psicología reconoce en los patrones de conducta adictiva, comportamientos que comienzan como elecciones y terminan como compulsiones. Desde una perspectiva científica, estudios en neurociencia conductual han demostrado que los hábitos repetidos literalmente reconfiguran los circuitos neuronales del cerebro. Lo que una persona practica constantemente termina moldeando su deseo. Esto confirma una verdad espiritual que la Escritura ya había revelado: la obediencia constante forma la identidad. Pablo lo afirma siglos antes: uno se convierte en esclavo de aquello a lo que se entrega. Sin embargo, Romanos 6 no se detiene en el diagnóstico, avanza hacia la esperanza. Pablo recuerda que los creyentes obedecieron de corazón a la forma de doctrina que les fue entregada. Esta frase es clave. No se trata de una obediencia externa, sino interna. El Evangelio no cambia solo la conducta, cambia el corazón, la fuente de las decisiones. El estudioso N.T. Wright señala que Pablo está describiendo aquí una reorientación completa de la lealtad humana. El creyente no solo deja de hacer ciertas cosas, sino que cambia de centro. La vida ya no gira en torno al yo, sino en torno a Dios. Esta transformación no ocurre por imposición, sino por convicción. Pablo enfatiza que esta obediencia nace del corazón. Esto significa que la fe cristiana no es un adoctrinamiento mecánico, sino una respuesta consciente a la verdad. El creyente reconoce la esclavitud pasada, pero también reconoce la libertad presente. Esta libertad no es independencia total, sino una nueva dependencia que da vida. El apóstol utiliza un lenguaje fuerte porque quiere que el oyente comprenda la seriedad del asunto. Antes, el creyente presentaba sus miembros al pecado para iniquidad. Ahora, presenta esos mismos miembros para justicia, para santificación. El cuerpo no es neutral. Es un instrumento. Siempre lo ha sido. La diferencia ahora es quien lo gobierna. Aquí Romanos 6 conecta con una realidad profundamente humana.
El ser humano busca significado, busca propósito, busca pertenencia. Cuando no encuentra estas cosas en Dios, las busca en el pecado, en el placer, en el poder, en la aprobación. Pero esos señores siempre exigen más y nunca satisfacen. Pablo muestra que solo la justicia produce una vida que no avergüenza. El teólogo John Stott explicó que la obediencia cristiana no es la raíz de la salvación, sino su fruto inevitable. No obedecemos para ser salvos, obedecemos porque hemos sido liberados. Esta obediencia no nace del miedo al castigo, sino del deseo de vivir conforme a una nueva identidad. Romanos 6 también revela que la santificación no es instantánea, pero sí inevitable en una fe genuina. El creyente no se transforma de la noche a la mañana, pero ya no puede vivir cómodamente en el pecado. Hay una tensión interna nueva, una conciencia despertada, un espíritu que redirige. Incluso desde la sociología, se ha observado que las personas transformadas por una convicción profunda, ya sea religiosa o ideológica, experimentan cambios duraderos en su comportamiento. El cristianismo bíblico no se limita a creencias abstractas, produce una reconfiguración del propósito vital. Pablo describe esto como pasar de una vida sin fruto a una vida que produce santificación. El apóstol recuerda que cuando los creyentes eran esclavos del pecado, eran libres respecto a la justicia. Es decir, la justicia no tenía influencia alguna. Pero esa libertad solo producía vergüenza y muerte. Esta es una observación honesta de la experiencia humana. El pecado promete plenitud, pero deja vacío. Ahora, en Cristo, el fruto es distinto. La vida empieza a producir algo nuevo. No perfección inmediata, pero sí dirección clara. No ausencia total de lucha, pero sí una victoria progresiva. Romanos 6 enseña que la vida cristiana es una transformación real, observable y profunda. Pablo conduce al oyente hacia una conclusión inevitable. El camino del pecado siempre conduce a la muerte, mientras que el camino de la obediencia conduce a la vida. No como amenaza, sino como realidad espiritual comprobable. El pecado mata relaciones, propósito, paz interior. La justicia restaura, ordena y da sentido. Esta parte del capítulo confronta suavemente, pero con firmeza. No acusa, invita. No condena, ilumina. Romanos 6 parte 3 llama al oyente a reconocer que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en vivir conforme a aquello para lo que fue creado. La intención de Pablo no es producir culpa, sino producir convicción. No es manipular emociones, sino despertar conciencia. Porque el Evangelio no esclaviza, libera de la esclavitud más profunda, la del pecado que promete vida y entrega muerte. El fruto de dos caminos, muerte o vida. En esta cuarta parte, el apóstol Pablo conduce al oyente a una reflexión inevitable. Toda vida produce fruto. Nadie vive de manera neutral. Cada decisión, cada obediencia, cada lealtad espiritual deja una huella. Romanos 6 muestra que el problema del pecado no es solo su presencia, sino su resultado final. El pecado no es solo incorrecto, es destructivo. Pablo recuerda a los creyentes cómo era su vida antes de Cristo y les hace una pregunta profundamente honesta. ¿Qué fruto tenían entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Esta pregunta no busca humillar, sino despertar memoria espiritual. El pecado siempre promete ganancia, pero deja vergüenza. Ofrece placer, pero produce vacío. Ofrece libertad, pero termina en esclavitud. Aquí Pablo no habla desde la teoría, sino desde la experiencia humana compartida. Todo ser humano puede reconocer que las decisiones alejadas de Dios dejan consecuencias. Relaciones rotas, culpa acumulada, pérdida de propósito. El pecado no solo afecta la eternidad, afecta la vida presente. El apóstol declara que el fin de esas cosas es muerte. Esta muerte no se limita al aspecto físico. Es una muerte interior, relacional y espiritual. Es la desconexión progresiva del propósito para el cual el ser humano fue creado. El pecado no mata de inmediato, corroe lentamente. Pero Pablo no deja al oyente atrapado en el pasado. Introduce un contraste glorioso. Ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, el fruto es santificación, y el fin, vida eterna. Este contraste es absoluto. Dos caminos, dos frutos, dos destinos. Aquí Romanos 6 revela que la santificación no es una carga impuesta, sino un fruto natural de la nueva vida.
No es una meta lejana, es un proceso presente. El creyente no vive en santidad para alcanzar la vida eterna, vive en santidad porque la vida eterna ya comenzó en él. Pablo utiliza la palabra fruto porque el crecimiento espiritual no es forzado. Así como un árbol sano produce fruto con el tiempo, una vida unida a Cristo produce transformación progresiva. No perfecta, pero real. No inmediata, pero visible. Esta verdad es profundamente pastoral. Muchos creyentes se desaniman porque esperan cambios instantáneos. Pablo enseña que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. La evidencia de la gracia no es ausencia total de lucha, sino dirección constante hacia Dios. Romanos 6 confronta una idea peligrosa, pensar que el pecado no tiene consecuencias reales. Pablo insiste en que toda obediencia conduce a un resultado final. El pecado conduce a muerte. La obediencia conduce a vida. No como castigo arbitrario, sino como consecuencia natural de la fuente a la cual uno se conecta. Aquí el mensaje se vuelve intensamente evangelístico. El evangelio no niega la realidad del pecado, pero ofrece una salida. No minimiza la gravedad de la muerte espiritual, pero anuncia una vida eterna disponible ahora. La buena noticia no es que el pecado no importa, sino que no tiene que ser el final. Pablo recuerda que ahora el creyente es siervo de Dios. Esta expresión, lejos de ser opresiva, es liberadora. Servir a Dios no esclaviza, ordena. No destruye la identidad, la restaura. Dios no utiliza a las personas, las transforma. La santificación, según Pablo, no es separación del mundo por miedo, sino separación para Dios por amor. Es una vida que empieza a reflejar el carácter de Cristo. No por obligación, sino por comunión. No por presión externa, sino por transformación interna. Aquí Romanos 6 responde a una de las preguntas más profundas del corazón humano: ¿vale la pena seguir a Dios? Pablo responde mostrando el fruto. El pecado deja vergüenza y muerte. Dios produce santidad y vida eterna. La comparación no es equilibrada, es abrumadora. El apóstol no utiliza amenazas emocionales. Utiliza la verdad. Muestra el resultado de dos estilos de vida y deja que el corazón reflexione. El Evangelio persuade mostrando la realidad, no manipulando emociones. Esta parte del capítulo invita al oyente a mirar su propio fruto. No desde la condenación, sino desde la honestidad. ¿Qué está produciendo esta vida? ¿Paz o culpa? ¿Esperanza o vacío? ¿Vida o desgaste interior? El salario, el don y la decisión que define la eternidad. Romanos 6 culmina con una de las declaraciones más directas, sobrias y eternas jamás escritas. Pablo no adorna el cierre, no suaviza el mensaje y no deja lugar para confusión. Después de hablar de identidad, señorío, obediencia, fruto y santificación, reduce toda la experiencia humana a una verdad irreversible. Cada vida recibe exactamente aquello a lo que se entrega. El salario del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En esta frase, Pablo no solo resume el capítulo, resume la historia de la humanidad. Aquí se enfrentan dos sistemas completamente opuestos, dos economías espirituales distintas, dos formas radicalmente diferentes de relacionarse con Dios. El apóstol utiliza deliberadamente la palabra salario. Un salario no es un castigo arbitrario. Es una paga justa. Es lo que corresponde por un trabajo realizado. El pecado, presentado a lo largo del capítulo como un amo, paga a sus siervos exactamente lo que promete: muerte. No siempre inmediata, no siempre visible al principio, pero inevitable. La muerte que Pablo describe no se limita al final biológico. Es una muerte que comienza mucho antes. Es la erosión del alma, la pérdida progresiva de sensibilidad espiritual, el endurecimiento del corazón, la ruptura de relaciones, el vacío interior que nada logra llenar. El pecado cobra en cuotas, pero siempre cobra completo. Aquí Pablo no exagera ni dramatiza. Describe una realidad que la experiencia humana confirma una y otra vez. El pecado promete satisfacción, pero genera dependencia. Promete libertad, pero produce esclavitud. Promete identidad, pero fragmenta el ser. Y finalmente, promete vida, pero entrega muerte. El apóstol no culpa a Dios por este resultado. No presenta la muerte como un castigo divino caprichoso, sino como la consecuencia natural de una vida separada de la fuente de la vida.
Alejarse de Dios no puede producir otra cosa que muerte, así como apartarse de la luz solo puede producir oscuridad. En contraste absoluto, Pablo introduce una palabra que cambia todo: don. El don de Dios no se gana, no se merece, no se negocia. Se recibe. Esta sola palabra destruye todo sistema religioso basado en méritos humanos. La vida eterna no es un salario por buen comportamiento, es un regalo inmerecido de un Dios lleno de gracia. Aquí el Evangelio alcanza su expresión más pura. Dios no ofrece vida eterna como recompensa por obediencia perfecta, sino como regalo a pecadores arrepentidos. Si fuera salario, nadie podría recibirla. Si dependiera del mérito, todos quedarían excluidos. Pero al ser don, queda abierta para todos. Pablo deja claro que este don tiene un lugar específico, en Cristo Jesús. No está en la religión, no está en la moralidad, no está en el conocimiento intelectual. Está en una persona viva. La vida eterna no es solo duración infinita, es una relación restaurada con Dios a través de Cristo. Fuera de Cristo, solo existe salario. Dentro de Cristo, existe don. No hay un término medio. No hay un espacio neutral. No hay una tercera vía. Romanos 6 no deja lugar para ambigüedades espirituales. Cada ser humano vive bajo uno de estos dos sistemas. Esta declaración final también confronta la ilusión humana de control. Muchas personas creen que pueden jugar con el pecado sin consecuencias finales. Pablo afirma que el pecado siempre paga. Puede tardar, puede disfrazarse, pero nunca deja de hacerlo. La Escritura no presenta esta verdad para generar miedo, sino para despertar lucidez. Al mismo tiempo, esta frase libera al corazón cargado de culpa. Si la vida eterna es un don, entonces no depende de la perfección del creyente, sino de la fidelidad de Dios. El creyente no vive aterrorizado por perder la salvación, sino agradecido por haber recibido algo que no podía ganar. Romanos 6 termina mostrando que la obediencia cristiana no es un intento de pagar una deuda, sino una respuesta a un regalo recibido. El creyente no obedece para vivir, obedece porque ya vive. No sirve para ser aceptado, sirve porque fue aceptado. Para quien aún no ha creído, este cierre es una invitación abierta. No importa cuántos salarios haya cobrado el pecado en el pasado. No importa cuántas veces se haya fallado. El don de Dios sigue disponible. La gracia no se agota. La vida eterna no se cancela por el historial. Pablo no presiona al lector, pero lo coloca frente a una decisión eterna. El salario se cobra automáticamente. El don debe recibirse conscientemente. El salario llega sin pedirlo. El don requiere humildad. Requiere reconocer que no se puede pagar lo que solo puede ser regalado. Romanos 6 no termina con una amenaza, sino con una oportunidad. Dios no dice esfuérzate más, dice recibe vida. No dice mejora tu conducta, dice cambia de Señor. No dice gana tu salvación, dice acepta mi don. La última palabra del capítulo no es pecado ni muerte, es vida eterna. Y esa vida no comienza después de la muerte física, comienza en el momento en que una persona se rinde a Cristo. Comienza cuando el pecado deja de ser amo y Cristo se convierte en Señor. Romanos 6 deja al oyente con una verdad que no se puede ignorar: todos reciben algo, pero solo uno se recibe como regalo. La pregunta final no es teológica, es personal. ¿Seguir cobrando el salario del pecado o recibir el don de Dios? La puerta queda abierta. El don está ofrecido. La vida eterna está disponible en Cristo Jesús Señor nuestro.